Bueno, antes de comenzar este video, me quiero disculpar por no haber subido video en estos 3 años, y si quieren saber el contexto del por qué no subí video, pueden ir a la pestaña de comunidad, ahí les daré una mejor explicación. Pero dejando de lado esto, como pudieron ver en el título del video o en la miniatura, esta sería una nueva serie que estaré subiendo al canal con el nombre de Diabolos Dragon of Remnant, y cabe aclarar que la historia no me pertenece sino a Demon Slayer 004 y espero que les guste. Prólogo. Un inicio diferente. Issei lo había planeado todo. Desde el momento en que llegaba a su casa hasta el momento en que se despertaba a la mañana siguiente. Su cita con Yuma sería la primera en toda su vida y no quería decepcionarla mostrando su falta de experiencia en la zona. Buscó varios artículos sobre dónde llevarla, consultó el manual del amante sobre qué hablar y coquetear, incluso tomó una idea para su atuendo de una de esas películas románticas cursis de la escuela secundaria. Simplemente no quería arruinarlo. No cuando esta chica se había desviado de su camino para pedirle que saliera. El castaño no era lo que uno llamaría popular. No, estaba lejos de eso. Era tan impopular y desagradable como cualquier persona podría ser. ¿Y quién podría culparlo? Era un pervertido, un gran pervertido amante de las tetas. Marginado en la escuela junto con otros 2 pervertidos que, de alguna forma, llamaba amigos. Era golpeado diariamente por las chicas del club de Kendo por espiarlas en las duchas, evitado como la peste y criticado en todo lo que hacía. Demonios, hasta sus padres le recordaban constantemente que deseaban otro hijo. Pero ahora que tenía a Yuma, tal vez eso podría cambiar. Podía arriesgarse a mirarla solo a ella. No parecía importarle la forma en que hizo alarde de sus activos durante toda la cita, ya sea intencional o no. Esperemos que sus padres también lo aprueben. La vida escolar mejoraría ya que ya no alcanzaría su punto máximo. Y tal vez, solo tal vez, no pasaría mucho tiempo antes de que ya no necesitara pornografía. Eso no era importante en ese momento. La cita había comenzado con buen pie, o al menos eso deseaba creer Issei. Hicieron algunas compras, se probaron algo de ropa, comieron en un buen restaurante, cosas típicas de citas. Yuma se rió de sus bromas, sonrió, tomó su mano y usó el lindo brazalete que le compró. Todo mientras se comportaba lo mejor posible, asegurándose de no ser demasiado obvio con sus gustos. Diría que lo hizo bastante bien para ser la primera vez. Pero todas las cosas buenas llegan a un inevitable final. Ambos parecen angustiados por el conocimiento del hecho. El sol se estaba poniendo mientras caminaban de regreso al distrito residencial y ambos estaban cansados del largo y emocionante día. La pareja se dirigió a una fuente a través de un pequeño parque. Yuma tenía su brazo enganchado alrededor de uno de los de Issei, apoyando su cabeza contra su hombro mientras caminaban. Issei se sintió contento de haber eliminado muchos momentos cliché de citas de su lista de deseos. Esto, sin embargo, fue el mejor hasta ahora. Pero a medida que se acercaban a la fuente, la chica se separó de él, para gran consternación del niño, y se adelantó antes de girar sobre sus talones hacia él. Issei, lo pasé muy bien hoy, dijo Yuma alegremente. Su sonrisa era brillante y sus ojos estaban entrecerrados de alegría. Fue muy divertido. Gracias Yuma, también lo pasé bien. Issei le devolvió la sonrisa tímidamente. Sus ojos se encontraron y un rubor adornó sus mejillas. Issei la miró como si fuera lo único que importara para él. Ella estaba impresionante con el agua brotando detrás de ella y la puesta de sol brillando en el fondo. Sus ojos parecían más brillantes y su piel brillaba con un brillo especial. Issei, Yuma habló, sacándolo de su pequeño trance. ¿Cómo no iba a hacerlo? Ella era como un ángel. Quiero hacer de este un día que no olvidaremos. Convertirlo en un recuerdo que ambos apreciemos por el resto de nuestras vidas. Yuma dio un paso e Issei tragó saliva audiblemente. Oh no, es aquí donde nosotros. Su mente comenzó a procesar a 1000 por hora. Pero no traje ningún condón. Olvidaré cómo acariciar. Usará su boca. Oh. Yuma dio otro paso. Esté más fuerte que antes. Al menos para Issei lo fue. Issei, ¿harías algo por mí? Su corazón saltó hasta su garganta. Se acercaba. Necesitaba responder con confianza.
Había visto suficiente porno. Estaba listo para esto. Sí, claro que es. Preguntó, tratando de no sonar demasiado ansioso. Lanzó una mirada a un lado y se retorció un poco en su lugar. El castaño lo encontró adorable. Pero cuando se acercó a su oído, sintiendo su respiración calmada, le pareció absolutamente sexy, pero nunca espero lo que escucho salir de la boca de la morena. ¿Tú, morirías por mí? El cerebro de Issei se detuvo y su cuerpo entero se tensó. Las palabras tardaron en procesarse y cuando lo hicieron, no pudo creerlo. Tanto es así que el pobre niño se rió de lo que pensó que era una broma. Jaja, eso es bueno, Yuma, tenía que acostumbrarse a reírse de sus bromas. Como un buen novio debería. Oh, dijo, inclinando la cabeza. Pero no estaba bromeando, Issei se congeló de nuevo. Sus ojos se abrieron mientras observaba una sonrisa siniestra extenderse por el rostro de la chica. Lo diré de nuevo, en caso de que no lo hayas entendido la primera vez. Morirías por mí, por favor. Entonces, Issei vio algo que jamás olvidaría. Dos alas negras se extendieron desde la espalda de Yuma. Eran como las alas de un cuervo, con varias plumas revoloteando en el aire antes de aterrizar delicadamente en el suelo. Y, sin embargo, no importa cuántos cayeran, no parecía que realmente las perdiera en absoluto. La mandíbula de Issei cayó. Se movió para tratar de formar palabras, pero solo salía aire. No podía creer lo que estaba viendo. Estaba justo ante sus propios ojos, pero su cerebro estaba teniendo dificultades para procesarlo. La idea de que algo así fuera posible le pareció imposible. Él casi aceptó con eso de que ella parecía un ángel, pero no esperaba que fuera de alas negras. Me divertí mucho estos últimos días, dijo entre risas burlonas. Eres un verdadero imbécil, ¿lo sabes? Hiciste mi trabajo mucho más fácil. Levantó la mano y un destello de luz apareció en su palma. Este tomó forma, transformándose, adelgazándose, afilándose. No se necesitaba ser un genio para darse cuenta de en qué se había transformado la luz. Y casi hizo que el corazón de Issei se saliera de su pecho cuando la punta de una lanza de luz pura apuntaba en su dirección. Pasó un segundo entre ella levantando la lanza y las piernas de Issei tratando de moverse una vez más. El miedo era uno de los muchos combustibles para el cuerpo. Y en ese momento, Issei sintió la necesidad de girar y salir corriendo para ponerse a salvo, pero lo hizo demasiado tarde. La sensación de un objeto sólido que lo atravesaba era extraña. Entró por su espalda y salió por su pecho con facilidad. Lo observó en cámara lenta, como si el mundo que lo rodeaba se hubiera detenido. La lanza estaba cubierta de sangre, la cual salpicaba desde su herida y ensuciaba todo el suelo. Era difícil creer que estaba mirando su propia sangre. Entonces, el dolor lo golpeó. Nunca antes había conocido tal nivel de dolor. La adrenalina había entumecido el contacto inicial, pero ahora todo lo que podía sentir era dolor. La fuerza lo había desequilibrado. Tropezó tratando de mantenerse de pie. Cayó con fuerza al pavimento y se retorció y escupió algo de sangre por la boca. Dolía, pero palidece en comparación con el dolor que todavía resuena en su pecho, extendiéndose por todo su cuerpo. No podía evitar temblar mientras todos sus nervios le gritaban en agonía. ¿Era esto lo que se sentía al morir? La lanza se desvaneció en partículas y la sangre acumulada en los agujeros en su pecho y espalda finalmente salió al exterior con un estallo. Nunca se dio cuenta de cuánta sangre contenía el cuerpo humano. Era tan rojo y grueso, y sin embargo podía ver su propio reflejo en esta. Era tan rojo, no, carmesí. Al igual que... Si quieres culpar a alguien por esto, culpa a Dios. Después de todo, él te dio una Sacred Heart. Yuma se cernía sobre él con una mueca dentada en la cara. Ella parecía mucho más madura, pero él podía ver el rostro de la chica que le pidió que saliera. La chica con la que pasó el día. Ahora acompañado de este rostro de alegría sádica. ¿Cómo eran la misma persona? Recordaré por siempre nuestra cita, Issei. Me lo pasé de maravilla engañándote. Yuma, no, este monstruo luego levantó el brazalete que le compró.
Durante una fracción de segundo, su rostro se transformó de nuevo en el de Yuma y sonrió dulcemente. Apreciaré esto. Un recuerdo en tu memoria. Entonces, el monstruo estaba de vuelta y ella rió como una desquiciada por última vez. Con eso, la mujer extendió sus alas y despegó, dejando a Issei solo, a las puertas de la muerte. Perdido, asustado y herido. No solo físicamente, sino también mentalmente. No quería morir, pero se encontró incapaz de luchar contra el frío que se empezaba a pegar a su piel. Se estaba cansando. El mundo a su alrededor se estaba oscureciendo, el negro se filtraba por todas partes. La luz se desvaneció lentamente y sus respiraciones comenzaron a disminuir. El dolor comenzaba a adormecerse, pero también el resto de su cuerpo. No pudo evitar lo pesados que eran sus ojos, pero optó por mantenerlos abiertos el mayor tiempo posible. Si era la esperanza de un milagro o porque era tan terco, no lo sabía. Issei extendió una mano, pero perdió la fuerza poco después. Cayó y con esta algo más a su lado. Apenas podía girar la cabeza para ver qué era. Era el extraño volante que la mujer le había dado antes. Había dicho algo sobre un deseo. No le importó pensar en ello, pero, con su muerte, hizo humor con la pregunta. ¿Qué quería? Rojo. No, el carmesí brilló ante sus ojos. Ojalá pudiera ver la hermosa vista que eran las tetas de Rias Gremory. Usó la poca fuerza que quedaba para alcanzar el papel. 3 centímetros. 2 centímetros. 1. Flash. Gast. Los ojos de Issei se abrieron de golpe y tragó el aliento más grande que jamás haya tenido. Sus ojos rebotaron, pero no pudieron aterrizar en nada en particular. El niño no vio nada a su alrededor. No sentía nada, no podía oír nada. No había señales de vida, ni siquiera de algo en particular. No había nada ni nadie a su alrededor. Solo un abismo interminable con él flotando dentro de este. Casi parecía estar dentro de una interminable masa negra y no podía estar seguro de si era porque no había ninguna luz específicamente donde estaba, o si no había ninguno para empezar. Lentamente, se dio cuenta de algo. Había muerto no hace mucho tiempo. Trató de alcanzar ese pedazo de papel, pero no estaba seguro de si realmente lo había alcanzado o no. Pero a juzgar por el hecho de que no estaba en ningún lugar familiar y no podía sentir nada, la opción de que estaba muerto era la única factible. El adolescente miró hacia abajo para ver su ropa remendada. Supuso que tenía que mantener su ropa en la otra vida. Bueno, si fuera a ir a donde fuera después de la muerte, preferiría no ser obligado a usar esa túnica blanca que sale en todas esas pinturas representadas del cielo. Tampoco preferiría estar desnudo y encadenado como en las pinturas que representan el infierno. En un momento de curiosidad, Issei decidió levantarse la camisa. Sus ojos se abrieron ante lo que vio, haciéndolo tragar algo de aire. Había una gran cicatriz en su pecho, de forma casi circular y con señales de quemaduras. Y en ese momento, la imagen que tenía de Yuma, o ese monstruo que usaba la cara de Yuma como una máscara. Tenía una sensación de hormigueo algo desagradable en su cicatriz y se bajó la camisa. Sacando esa imagen de su mente o por lo menos en parte. Así que realmente estaba muerto, ¿cómo reaccionaría la gente a su muerte? ¿Realmente llorarían por él? ¿O aplaudirán que la mancha en sus vidas realmente muriera? Sus padres siempre hablaban como si se arrepintieran de tener un hijo tan pervertido. Todos en la escuela lo evitaban como la peste. Las chicas sabían de él sin importar a dónde fuera y no dudaban en mostrarse disgustadas con su presencia. No sería demasiado descabellado que la gente bailara sobre su tumba en lugar de orar. Tampoco debería esperar flores. Lo mejor era que se centrara en lo que se avecinaba. Así que respiró hondo y tembló un poco, sin saber si fueron los nervios o la triste realidad lo que lo golpeó. Pero mientras exhalaba, una vez más vio el negro a su alrededor. Así que esta es mi vida después de la muerte entonces, murmuró para sí mismo. El castaño extendió la mano, tratando de encontrar algo sólido, pero sus manos seguían agarrando aire. Trató de dar un paso adelante, pero parecía que no había un piso debajo de sus pies. Simplemente bailaban de un lado a otro debajo de él.
Tampoco se sentía como si se estuviera moviendo hacia adelante o hacia atrás. Tampoco se sentía como si estuviera cayendo o subiendo. Entonces, ¿dónde estaba exactamente? Estás en el limbo, hijo mío. Una voz captó su atención. Era fuerte y muy masculina, en auge en todo el vacío. ¿Ku qué? ¿Ku quién eres? ¿Quién está allí? Preguntó Issei, sorprendido por la abrupta adición de otro. ¿Quién soy yo? He pasado por muchos nombres a lo largo de mis vidas. He tenido muchas formas y he hecho muchas cosas sobre esta roca. Incluso he aparecido como hombre, mujer, animal y planta antes que muchos de tu especie. Los ojos de Issei se abrieron y sintió que su mano izquierda se contraía. Rápidamente notó cómo había un conflicto de ira y miedo que irradiaba dentro de él. Era una parte de él, pero al mismo tiempo separada. Pero conocía a este recién llegado y, de alguna manera, Issei también lo sabía. ¿Eres Dios?, preguntó con un murmullo asombrado. En respuesta a su pregunta, una luz blanca brillante llenó el vacío e iluminó el área que rodeaba al adolescente. No le dolió los ojos a pesar de mirarlo directamente. No había calor irradiando fuera de él y, sin embargo, parecía proporcionar un manto de calor y comodidad que embelesaba al chico. A medida que la luz se desvanecía, reveló una figura. Un anciano, superando fácilmente la edad de Issei 5 veces más. Estaba calvo en la parte superior, cabello blanco como la nieve a los lados, acompañado de una larga barba blanca. Era un poco demasiado musculoso para su edad y estaba vestido con una túnica blanca exquisita y de aspecto caro. Para que un niño de ascendencia japonesa sepa de mí, las cosas en ese mundo debieron ir muy bien para mi facción. Eso es muy bueno y hace las cosas mucho más fáciles. Issei no pudo evitar asombrarse por el poder que irradiaba el ser ante él. Todavía encontraba su boca funcionando y las palabras fluían sin pensarlo mucho. Sí. Mi vieja amiga, Irina, era una fuerte seguidora de la religión cristiana. Ella se aseguró de que yo también supiera de tu trabajo. Ah, sí, Irina Shirou. Muy bien, muy bien. Puedo ir al grano sin explicar quién soy entonces, siento ser yo quien te diga esto, pero, ¿has muerto, Issei Oudou? Esto confundió al niño y su ceja derecha se arqueó para reflejar eso. Pero no dijiste que no morí. Dios simplemente se acarició la barba, sin verse afectado por la pregunta o simplemente no la mostró. Sí, estás en lo correcto y a la vez no. Moriste, pero no estás muerto. Issei parpadeó 2 veces. Eso no tiene sentido, su santidad. Para un simple mortal no. Pero para nosotros, los dioses, es algo que hemos llegado a conocer y para lo que nos hemos preparado. Espera, dioses. ¿Hay más de uno? Sí, pero no te preocupes por esas cosas. Tenemos mucho que discutir y poco tiempo para ello. Issei cerró la boca. Si lo que Dios estaba diciendo era cierto, de alguna manera todavía estaba vivo. Estaba muerto, pero no estaba muerto. ¿No significaba eso que era una especie de zombie? Lo que sí sabía con certeza, era que él no estaba aquí para charlar ociosamente. Especialmente por la urgencia en su tono. Ahora, para empezar, el mundo que has conocido, mi querida Issei, ha terminado. Hubo una larga pausa. Dios fue sorprendentemente paciente mientras observaba la multitud de emociones bailar en la cara del niño. Confusión, incredulidad, ira, tristeza, vuelta a la confusión, luego conmoción, etc. ¿Qué? Espera un momento. Terminó. ¿Qué quieres decir con que terminó? Dios asintió con la cabeza, entendiendo el arrebato del niño. Me temo que tu mundo, en todo el sentido de la palabra, ha terminado, hijo mío. El caos lo devoró, se perdieron muchas vidas, muchos seres se despertaron y se enfurecieron. Y era solo cuestión de tiempo antes de que el mundo que conocías fuera simplemente borrado de la realidad. Sin ti, era solo cuestión de tiempo antes de que tales grietas de la realidad se abrieran y el mundo fuera llevado a su desaparición. ¿Qué? ¿Pero cómo? ¿Qué habría hecho yo para mantener al mundo unido? Más de lo que podrías haber imaginado. Todo por la gente que amas y griega. Las tetas, muchas, muchas tetas. Dios había hablado con una cantidad insuperable de orgullo, al menos para la primera frase.
Issei no podía creer las palabras que venían de la boca de Dios. De nada más y nada menos que el único Dios, bueno, no único, pero ahora sí era único. Pero aún así, Él era el Todopoderoso. Después de todo, sobrevivió a la destrucción de su mundo. ¿Realmente me está diciendo que salvé mi mundo simplemente por pechos? Y por la vida de tu familia, amigos y las personas que juraste proteger. Varias veces, en realidad. Fue impresionante, pero mentalmente cicatrizante. Si te soy honesto, nunca me hubiera esperado que algo tan mundano como lo son los pechos fuera lo que le daría poder al más grande héroe del mundo, pero he visto tales cosas demasiadas veces que me he acostumbrado. Y aún así, los pechos de todas las cosas. Se los di a las mujeres por capricho y, sin embargo, ha creado continuamente hombres muy poderosos a través de muchas edades, líneas de tiempo y universos. Tantos héroes, tantos villanos, todo por 2 montículos de carne, jajaja, no sé si darme una palmadita en la espalda o una palmada en la cara. Un fuerte rubor de vergüenza coloreó toda su cara. De hecho, Dios cuestionó sus propias decisiones cuando creó al hombre por primera vez. Él no era el único, pero era a quien Dios se dirigía para hablar después de tantos siglos de silencio. Aún así, Issei no pensó que su obsesión por las tetas realmente salvaría al mundo. Y mucho menos varias veces. Tal vez su abuelo tenía razón después de todo. Aún más, fueron un par de tetas las que también lo mataron. Así que podrían ser su mayor fortaleza y su mayor debilidad. Pero volviendo al tema en cuestión. Dios habló, haciendo que la atención de Issei volviera al anciano. A medida que el mundo llegaba a su fin, el sistema que creé, el sistema que contenía las mismas fabricaciones del mundo, la realidad que conocías, fue destruida en el proceso. Con él, muchas cosas indescriptibles sucedieron en todo el mundo. Dios miró hacia otro lado. Sus ojos estaban nublados de dolor y arrepentimiento. Culpa y tristeza. Él estaba de luto, lo que él creó ya no existía. Todo porque lo que él creó, se destruyó a sí mismo en parte. Debido al egoísmo, la codicia, la envidia y la satisfacción sádica. Fue una locura para Issei imaginar lo que pasó y aún tener la fuerza para continuar. ¿Cómo podría alguien hacer frente después de tener que ver lo que eran esencialmente sus propios hijos, matarse unos a otros? Muchos murieron, muchos se volvieron locos, muchos lloraron y muchos se sintieron enojados. Todo antes de que el mundo que una vez conociste fuera completamente borrado. ¿Y a quién crees que todo eso fue señalado, Issei? El niño no respondió, pero el ser ya sabía la respuesta. No se culparon el uno al otro. No, eran demasiado inteligentes para su propio bien. Demasiado justos para culparse unos a otros por ir a la guerra unos con otros. No, me culparon, Issei. Culparon al Dios que los abandonó. Que los dejó a su libre albedrío para crear y destruir como quisieran. Issei pudo ver cómo Dios parecía sumergirse en su tristeza y arrepentimiento. No le di a mis ángeles libre albedrío. Sucumbieron a la corrupción y cayeron, uno por uno. Mi mayor confianza se convirtió en el diablo y libró una guerra contra mí porque elegí a los humanos sobre los ángeles. Los otros panteones se mantuvieron alejados, los dragones hicieron lo que quisieron y fueron cazados, mis propios hijos, su clase, lucharon entre ellos. Demonios, ángeles, caídos y bestias se cansaron y continuaron luchando entre sí, así como las otras especies también. Los creé con libre albedrío y eso los llevó a pelear, sin importar quién fuera. Y los llevó a ser odiados y buscados por seres ajenos a ellos, unificando lo sobrenatural contra ellos para jugar juegos infantiles. Así que creé los Sacred Gears, para dar a los humanos la oportunidad de vivir como quisieran. Para tratar de mantener esa libertad con la que soñé. Y mira cómo resultó eso. Mi mayor proyecto, mi mayor logro, las mismas cosas y personas que amaba, se volvieron unos contra otros y finalmente mataron todo lo que creé. Cada pequeña cosa se fue. El adolescente notó que algo aparecía en las manos del anciano. Una muñeca, quemada y ennegrecida. Observó al dios frotar el juguete con aprecio, como si fuera su propia hija la que una vez sostuvo el juguete de peluche. Y, de una forma u otra, lo fue. Estaba de luto.
Luego recordó las palabras de Dios y cómo le recordaron a Yuma y sus últimas palabras para él. Espera, Yuma, mi novia. Ella no era tal cosa, Issei. El juguete desapareció y el ser se volvió hacia el niño. Sus ojos eran firmes. Ya no cargaba con la tristeza de hace unos momentos. Ella era un ángel caído enviado para vigilarte. Pero ella tuvo otros planes. Te engañó, se ganó tu confianza, jugó contigo, te humilló y cuando se cansó de ti, simplemente te mató. Issei se tragó un nudo en la garganta. Las palabras resonaron en su cabeza, pero las empujó a favor de una pregunta más grande. ¿Qué pasó con ella? Vio a Dios, suspiró, el agotamiento estropeó su rostro. Fue despojada de sus poderes por desobedecer órdenes directas de su líder. Sus alas fueron arrancadas, su magia sellada y fue reducida a un mero humano. Fue castigada al convertirse en lo que odiaba, usaba y abusaba. Adecuado en mi opinión. Issei sintió que su sangre se congelaba. ¿Realmente había sido tan importante? Ella fue esencialmente despojada de quien era ella como persona. Yuma o no, para ser despojada de algo que la definía. Issei no podía imaginar la idea de perder todo lo que tenía cuando nació. Perdiendo sus alas, sus poderes, esencialmente volviéndose como él. Odiaba sentirse inútil, por lo que no podía imaginar ser alguien para convertirse en nada. Pero como he dicho, no debemos preocuparnos por ese mundo. Tu mundo se ha ido, despojado de la cara de la realidad. Muchos dioses han huido, otros muertos entre los de ese mundo. Se ha ido. ¿Qué pasa con los otros dioses en mi mundo? Los que corrieron. Seguramente incluso ellos. Donde quiera que hayan ido, no lo sé. Esa fue la única respuesta que dio. Hay millones, miles de millones, incluso billones de otros mundos. Las probabilidades de encontrarlos son extremadamente escasas, debido al hecho de que el mundo que una vez habitaron ya no existe. Ahora, esperan encontrar a otros, reconstruir lo que una vez tuvieron, tratar de encontrar una nueva vida. Y todavía tenemos mucho que discutir sobre los próximos pasos para ti, Issei. Ah, sí, lamento hacer tantas preguntas. Issei inclinó la cabeza y el anciano asintió con la suya. Ahora, la razón por la que estás aquí se debe a los problemas que enfrenta otro mundo. Muy similar a lo que el tuyo había pasado, de hecho. Issei parecía perplejo, pero Dios continuó con su explicación. Verás, este mundo ha estado plagado de criaturas conocidas como Grimm. Los Grimm han cazado y matado humanos, no como una necesidad de alimentarse, sino simplemente por instinto y orden. ¿Orden? ¿Cómo que orden? ¿Alguna vez los humanos han convivido en armonía? Issei hizo una pausa y obtuvo una mirada preocupada. Fue una respuesta fácil. No. No lo diría. Todavía tuvimos guerras y problemas entre nosotros a pesar de la necesidad de paz. Este mundo comparte problemas similares. Los Grimm fueron creados por uno de los dioses que los gobernaron, en un intento de unir a la humanidad. Era la estratagema común de crear un enemigo común para unir al pueblo. Pero no lo hizo y la humanidad continúa luchando entre sí por los mismos asuntos triviales que tuvo su clase. Espera, ¿este mundo no fue creado por ti? Preguntó Issei. No, no lo es. Hay muchos dioses primordiales como yo que han creado mundos y han tomado sus intentos de crear a la humanidad. Este todavía es relativamente nuevo, hecho por dos dioses. Dos. Issei exclamó con asombro. Todo esto era demasiado para procesar. Sí, hermanos gemelos en realidad. Respondió Dios con un asentimiento con la cabeza. Al igual que yo, hablaron y se comunicaron con los humanos al principio. Sin embargo, estaban mucho más cerca, cara a cara con la humanidad. Les regalaron magia, conocimiento y sabiduría cuando se les preguntó. Hasta que un incidente separó a las dos partes. Dios tenía una mirada de recuerdo. Recordaba algo de su pasado. Sus labios se adelgazaron, las arrugas de su frente se pronunciaron y sus cejas se fruncieron profundamente. Era obvio para Issei que no era un recuerdo agradable. La humanidad finalmente se volvió contra los hermanos. Los dos cometieron error tras error, y eso llevó a la desconfianza de la humanidad en ellos.
y en lugar de darse cuenta de dónde se equivocaron, culparon a los humanos, mataron a la mayoría de ellos y dejaron al mundo destrozado. Dios se acarició la barba y mostró un toque de emoción, desdén. Se acobardaron ante sus deberes y se fueron, dejando que la humanidad se valga por sí misma. Y cada día sus posibilidades de sobrevivir son cada vez más escasas. Porque todavía luchan entre sí y los Grimm los continúan cazando y asesinando. ¿No hiciste tal cosa cuando causaste la inundación mundial? Dejando de lado a los Grimms, sacaste la mayoría de la vida en la Tierra. Y cuando los humanos se volvieron contra ti y mataron a tu hijo, dejaste de comunicarte directamente con ellos. Dios se volvió hacia el castaño. Sus viejos ojos azul pálidos se entrecerraron en un resplandor penetrante, apuntando a través del adolescente. Hizo que Issei quisiera borrar lo que dijo y arrastrarse a un agujero para tratar de esconderse. Pero con solo el negro del abismo, lo dejaron flotar bajo la poderosa mirada de un dios que podía matarlo fácilmente. O dejarlo muerto. Sin embargo, estar muerto y no muerto funcionó. Finalmente, Dios cedió y suspiró. Sí, eso es cierto. Tu conocimiento parece bastante adverso en mi religión. Mi amiga se aseguró de eso, dijo Issei secamente. Recordó los constantes estudios bíblicos que Irina le hizo pasar. Deseaba recuperar parte de su infancia, pero también estaba agradecido por la información ahora que en realidad estaba pagando dividendos. ¿Quién sabía que en realidad sería capaz de hablar con Dios acerca de su historia? Estarías en lo cierto en tus palabras, Issei. Abandoné a mi pueblo, los maté innumerables veces, nunca intervine para crear paz ni encontrar un compromiso. Los dejé a su suerte y crearon guerras, homicidios masivos, incluso genocidio en algunos casos. Y, ahora, aniquilación completa y absoluta. ¿Todo para qué? Poder, dinero, fama, solo porque podían. Este es el mayor error que he cometido hasta ahora. Con tantos que conducen a ello. Ni siquiera podría crear ángeles sin la capacidad de crear y causar la guerra. Inadvertidamente creé demonios y humanos viles sin una pizca de humanidad dentro de ellos. De hecho, soy un fracaso de un dios si lo que buscaba nunca tuvo una oportunidad. Ahora Issei se sentía mal. ¿Realmente acababa de deprimir a Dios? Irina podría haberlo matado por eso si todavía estuviera viva. La nube oscura que se formaba sobre su cabeza era una indicación obvia de que él estaba avergonzado de sus errores. Después de todo, él creó un mundo así, creó la vida, creó la belleza. Pero también creó esa misma vida que se corrompió, que se volvió envidiosa, que se volvió enojada, celosa, disgustada, vil y malvada. No fue su culpa por decirlo, sino ver lo que él amaba destruirse unos a otros y borrar todo lo que él creó de la realidad. Dios no culparía a nadie más que a sí mismo. En su mente, fue su descuido, falta de esfuerzo y esperanza de que las cosas funcionaran por sí mismas lo que causó esto. Issei sintió lástima por Dios. Se preguntó si era un pecado tener piedad del Ser Supremo. A pesar de todo lo que se representaba de él en la Biblia, Dios no parecía tan celoso e implacable como se describe. Por otra parte, perdió todo por lo que trabajó. Así que tal vez fue la frescura de tal cosa lo que dejó al anciano tan angustiado. Por otra parte, Issei no sabía exactamente cómo funcionaba el tiempo donde quiera que estuviera. Aún así, el tiempo estaba en su contra, si las palabras de Dios tenían razón. Oye, los errores ocurren. ¿Debo asumir que esta es la razón por la que estás interviniendo con los dioses gemelos? La nube desapareció y Dios pareció tomar un aliento calmante. Se enderezó de nuevo a toda altura y la niebla en sus ojos se aclaró. El intento de Issei de alejar su mente de la tierra parecía haber funcionado. Sí, de hecho, tienes razón. Deseo que estos dos no cometan los mismos errores que yo. Y que su mundo no sucumba al caos como el tuyo. Issei asintió con la cabeza. Así que Dios realmente podría ser comprensivo y perdonador. Ya veo. Pero eso no explica por qué me necesitas. El anciano se acercó al adolescente, Issei se puso rígido pero se mantuvo firme, manteniendo sus ojos fijos en los del dios. Sin embargo, no es como si realmente pudiera moverse. Dios levantó un dedo solitario y golpeó la mano izquierda del castaño. Flash.
Un brillo verde cegó a Issei momentáneamente. Su mano se hizo más pesada y un ruido metálico llamó su atención. Cuando miró hacia abajo, sus ojos se abrieron ante el guantelete rojo que cubría su brazo, llegando hasta su codo. Issei pensó que parecía de un estilo reptiliano, las piezas de metal que le recordaban a las escamas, y las puntas afiladas como la de las garras. Dos espigas amarillas sobresalían al final y una gran joya verde esmeralda se encontraba en el dorso de su mano, brillando ominosamente con símbolos y formas extrañas bailando dentro de ella. El poder que exudaba estaba mucho más allá de cualquier cosa que Issei pudiera comprender. ¿Qué es esto?, preguntó, aún aceptando que esta cosa estaba unida a su brazo. Podía sentirlo irradiando un poder antiguo. ¿Cómo lo sabía? No estaba seguro. Se sentía como el mismo poder de antes cuando Dios llegó, pero era mucho más potente ahora que estaba en una forma física. Eso, Issei, es tu Sacred Gear, el Boosted Gear para ser precisos. Una de mis creaciones más poderosas y de mayor orgullo. No pudo evitar ver que Dios dibujó una pequeña sonrisa nostalgia en su rostro. Tiene el poder de duplicar la fuerza de su usuario cada 10 segundos, y también con el dominio adecuado te daría el poder de enfrentar y matar a un dios. Los ojos de Issei se abrieron en shock. ¿Acaso dijo que puede matar a un dios con esto? Issei miró al señor. Matar a un dios. Se atragantó con su propia saliva, tuvo que haber oído mal, pero Dios asintió con la cabeza. Si creces para volverte lo suficientemente fuerte y lo deseas, sí. Tomé todas las precauciones para asegurarme de que mis hijos pudieran protegerse de cualquier amenaza. Incluyendo a los que son como yo. El tono sombrío que usó hizo que Issei desconfiara. ¿Ya había ocurrido tal situación? ¿Donde un humano tenía que matar a un dios? Issei no sabía si él tenía que matar a alguien, y mucho menos a un ser tan poderoso como un dios. La pura idea de que podría lograr tal hazaña, lo asustó. Pero, también lo emocionó por el puro pensamiento de que tenía ese tipo de potencial. Para llegar a ser tan fuerte. Lo suficientemente fuerte como para rivalizar con lo que consideraba prácticamente inmortal. Bueno, casi inmortales, ya que Dios le acaba de decir que los dioses podrían morir. Y a manos de un humano. Issei vio el guantelete y apretó el puño. Podría llegar a ser así de fuerte. Con tal arma, su duda disminuyó solo una fracción de segundos. No sabía por qué tenía un equipo tan asombroso a su disposición. En realidad, podía entender el miedo a quererlo muerto si esencialmente pudiera convertirse en un dios. Su mundo se había ido debido a que él era débil, pero Dios le estaba dando otra oportunidad. Otra oportunidad para salvar otro mundo. ¿Podría hacerlo? No lo sabía. Pero no fue traído aquí para dudar y cuestionar. Dios creía en él, así que él también tenía que hacerlo. Por el bien de este nuevo mundo. Obviamente tenía la capacidad de hacerlo, o Dios no lo habría traído de vuelta. Sonaba como si fuera el protagonista de uno de esos animes isekai. O incluso un personaje principal en un videojuego. Se preguntó si había una princesa que salvar. O un posible harem para formar. Tal vez todos tengan tetas grandes también. Y si él salvaba a una, ella lo dejaba apretar y chupar sus pechos. Crash. Un escalofrío corrió por la columna vertebral del adolescente y se puso rígido como una tabla. Las imágenes de Reinhardt nublaron su mente y sacudió la cabeza al pensar en esa sonrisa maliciosa. La lanza en sus manos dejándolo y empalándolo una vez más. La cicatriz comenzó a arder y sus manos temblaron. No, estaba muerta. Sí, estaba muerta. Él, por otro lado, de alguna manera todavía. Estaba vivo y se iría a un nuevo mundo. Uno que salvaría. No podía permitir que su pasado lo persiguiera. No cuando tantas vidas dependerían de él. Lo que significa que tenía que mantener la cabeza nivelada. Issei quiso dejar de temblar y formó su mano en un puño de determinación resuelta. Miró a Dios, encontrándose con esos ojos azules helados con un vigor reconocido. Entonces, ¿qué haré una vez que vaya a ese mundo? Dios sonrió por primera vez. No era como sus sonrisas tristes o llenas de remordimiento. Esta era verdadera y brillaba como 1000 soles. Era una de orgullo hacia él.
Orgullo de que estaba tomando la iniciativa con un paso fuerte hacia adelante. No tenía dudas, por el momento. Eso, mi querido muchacho, es para que tú decidas. Esto hizo que el Sekiryutei flaqueara. Yo. El señor asintió con la cabeza. Sí, te he dicho lo esencial de este nuevo mundo, pero yo mismo no sé todo de él y desafortunadamente, no podré averiguarlo. ¿Qué? ¿No vienes? Issei preguntó con incredulidad, ¿cómo es que lo deja a la deriva? No, hijo mío. Iré a buscar a los hermanos. Su mirada se tornó decidida sin ningún atisbo de duda. ¿Pero no dijiste que era casi imposible encontrar otros dioses? Hizo la pregunta a la que Dios asintió, pero mantenía esa sonrisa y mirada determinada en su rostro. Si su mundo es destruido, si lo que crearon sigue intacto, puedo rastrear su fuente de poder a donde sea que hayan huido. Así que, ¿estaré solo? No pudo evitar sonar desanimado nuevamente al saber que estaría por su cuenta en un mundo desconocido sin saber por dónde comenzar. No completamente. Respondió Dios. Issei lo miró, solo para ver una sonrisa cómplice en el rostro del dios. Normalmente no se me permite, pero, debido a la ausencia de los hermanos, ya me he puesto en contacto con alguien de este mundo. ¿Qué? ¿Quién? Issei preguntó sorprendido y recuperando algo su ánimo a la mención de un posible aliado. Su nombre es Ospin. Él es el director de la escuela a la que asistirás. Hubo un gemido de disgusto por parte del castaño ante la idea de tener que ir a la escuela. Dios solo podía reírse. Esta no es tu escuela normal, Issei. ¿Cómo es eso? Murmuró, luciendo muy desinteresado. Para él, una escuela siempre será una escuela. Esta es una escuela que te entrena para convertirte en un cazador. Aquellos que viajan por el mundo, manteniendo a la humanidad a salvo. Esto hizo que el niño se animara y observó cómo un rayo de curiosidad surgía en sus ojos. Como he dicho, este mundo está plagado de criaturas corruptas conocidas como Grimm. Los Grimm cazan y matan a la humanidad. Entonces, la humanidad creó su propia fuerza para defenderse de la amenaza. Los cazadores y cazadoras. Son luchadores entrenados, guerreros, algunos incluso soldados, todos con la habilidad de derribar a los Grimm y cualquier otra amenaza contra su mundo. La última parte llamó la atención de Issei. El señor habló como si hubiera más de qué defenderse que solo los Grimms. Luego recordó sus palabras acerca de las similitudes entre los mundos y se dio cuenta de lo que él implicaba. Entonces, ¿también tendría que luchar contra los humanos? Preguntó con algo de nerviosismo, ya que la idea de luchar contra otras personas no le parecía nada agradable. Los labios de Dios se fruncieron y él asintió. Desafortunadamente. Y hay otras amenazas de las que te enterarás muy pronto. Issei cerró los ojos y respiró hondo. Parecía que tenía mucho en su plato y cuanto más hablaban, más sentía que se sentiría abrumado. Ya era mucho, y todavía estaba aceptando que su mundo había sido destruido. Sus padres. Sus amigos. Las personas que habría salvado si no fuera tan débil. Todavía era una herida fresca, pero parecía que ni siquiera tenía tiempo para llorar adecuadamente. Todo lo que podía hacer ahora era evitar que le sucediera a este nuevo mundo. Habría ajustes y mucho aprendizaje. Además, tenía que entrenar pesadamente si quería tener una oportunidad. Tenía nuevas vidas que salvar, una segunda oportunidad de convertirse en el héroe que estaba destinado a ser. Incluso sin Dios, tendría que crecer lo suficientemente fuerte como para salvar a estas personas. De algún modo. ¿Hay algo más que deba saber? Preguntó luego de un momento de silencio. En su mirada, si bien se podía ver un poco de duda, también era posible ver una determinación ardiente, no dispuesto a fallarle a este mundo. Nuevamente Dios sitio al ver esa mirada sabía que había tomado la decisión correcta a elegirlo. Después de todo sabe que él podrá superar los retos de ese nuevo mundo. Como he dicho, mi conocimiento de este mundo es limitado. Ospin le informará sobre todo lo demás que necesitaría saber y asegurará su inscripción en la escuela. Allí, serás entrenado y te prepararás para lo inevitable. Sin embargo, aconsejaré esto. Los ojos de Issei se entrecerraron. La seriedad en la voz de Dios había aumentado.
A juzgar por la tensión, Issei pudo decir que esto era más una advertencia que un mero consejo. No confíes ciegamente en nadie. Ni siquiera Ozpin. Esto tomó a Issei desprevenido. Pero tú. Era simplemente el más fácil de hablar debido a algunos eventos interesantes que vine a descubrir sobre él. No confío plenamente en él a decir verdad, y tú tampoco deberías. Descubre todo lo que puedas sobre este mundo y encuentra tu propia conclusión. No dejes que nadie lo haga por ti. Yo, sí, lo entiendo. Bien. No me tendrás a tu lado, Issei. Hablaré contigo cuando pueda, pero debo centrarme mucho en encontrar a los hermanos. Dios se adelantó y colocó su mano derecha sobre el hombro del adolescente y le dio un apretón como forma de mostrar su confianza en él. Creo en ti, Issei. Es posible que no hayas podido salvar tu mundo, pero puedes salvar este. Lo sé. Issei levantó la vista y se encontró con la mirada del Señor. Fue firme, tranquilizador y confiado. Para que tal ser creyera en él tan fuertemente, Issei sintió que realmente podía hacerlo. Tenía que creer en sí mismo. Para compensar su error, esta será su redención. No tuvo la oportunidad de ser el héroe de su mundo. Pero estaría condenado si no salvará a este. No conocía a nadie, no tenía familia, ni amigos, pero la gente contaba con él. Incluso si no lo sabían. Y no los defraudara. Después de tomar otra inhalación profunda, Issei apretó su mano blindada en un puño. La gema verde brilló intensamente, alimentándose de su flujo de emociones, respondiendo de la misma manera. Nunca se sintió más listo, la adrenalina lo alimentaba. El adolescente soltó un suspiro. Está bien, estoy listo. Con esa declaración Dios se preparó para mandar al adolescente a su misión. Sabiendo que tendría éxito donde el fallo. Unir a la gente. Sé que lo estás, hijo mío. Viaja a salvo, y buena suerte. Flash. Con esa última declaración ambos seres desaparecieron de ese espacio negro, regresando al silencio total. Con esto una nueva historia comienza. La historia de quien sería recordado por siempre como la persona más fuerte de ese mundo y aquel que logró lo que muchos creyeron imposible. Una verdadera unidad. Esta es la historia de Yudo Issei, la historia del Sekiryutei. Corte. Bueno, este sería el prólogo de la nueva historia titulada Diabolos Dragon of Remnant. Si quieren el siguiente capítulo la próxima semana, no se olviden de dejar un comentario, su like y compartirlo. Sin nada más que decir, hasta un nuevo video.